Buenas noches. En esta noche yo quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos sobre tres hombres que han marcado mi vida ya desde mucho tiempo, pero recientemente los he vuelto a estudiar, sus vidas, su ministerio, su impacto. Y yo creo que estos hombres tienen un mensaje para nosotros hoy día. Aunque son del Antiguo Testamento, nos hablan hoy. Aunque ellos han muerto, nos hablan hoy. No por una sesión espiritista, sino porque leemos su historia en la palabra de Dios. Estos son Esdras y Nehemías. Bueno, incluimos en esa lista también a Zorobabel, quienes fueron reformadores idóneos. Yo creo personalmente que hoy necesitamos gente reformadora. La iglesia tiene que ser reformada. Yo creo que nosotros nos estamos a veces dirigiendo en una dirección que es muy peligrosa como iglesia. Vivimos en los últimos tiempos. Los ataques contra la iglesia son grandes, nos estamos descuidando, estamos jugando con algunas cosas peligrosísimas que nos hacen muy religiosos, pero muy poco de la vida de Cristo está en ello. Déjeme ir poco a poco, así que no se me duerma porque esto va para largo, les digo. Así que yo no soy un predicador de 20 minutos. Lo siento, pero usted ve novelas, usted ve un partido de fútbol y tiene ahí cuántos minutos, ¿no? Hora y media más esto y lo otro. Y cuando se trata de predicar son 20 minutos. Ustedes ya ven, yo estoy frustrado. Porque a los predicadores solo le dan un ratico. Claro que hay algunos que terminan ya los 10 minutos y no saben que han terminado sino a la hora y media. Pero en esta tarde, en esta noche, yo quiero hablar sobre Esdras y Nehemías, líderes idóneos. Comienzo con una verdad. Todo lo que voy a decir son verdades, pero comienzo con esta. Siempre y cada vez que Dios quiere hacer algo, Él está buscando hombres y mujeres dispuestas a ser usadas o usados por Él. Otra vez, cada vez que Dios está tratando de hacer algo y Él quiere hacer en estos tiempos en los que vivimos algo, porque son los últimos tiempos, y nos estamos acercando a su venida rápidamente. Y en estos tiempos Dios quiere hacer algo poderoso. Debe venir un avivamiento en estos días. Y Dios está buscando hombres y mujeres. Ayer yo les hablaba de que la iglesia tiene que salir, tenemos que mirar hacia afuera y dejar de estar solamente dando vueltas alrededor de nosotros. Yo entiendo que hay un momento cuando hay que mirar hacia adentro, pero cuando en la iglesia solo se habla de superación personal, de sanidad interior y todos esos son los temas predilectos, pero olvidamos que allá afuera hay una cosecha que tiene que ser recogida. Algo está mal. Yo creo que a veces nosotros sanamos cuando salimos. En el camino las heridas sanan. Entre más miramos allá adentro, más basura encontramos. Pero cuando salimos a hacer lo que Jesús quiere que hagamos, comienzan a sanar las cosas. Dios está buscando hombres y mujeres que Él quiere usar hoy para poder enviarlas y traer reformas en vidas, en iglesias y en la sociedad. Esdras y Nehemías fueron ellos, esos reformadores en su tiempo. Pero yo quiero que revisemos una cosa. Cada vez que Dios quiere hacer algo, Dios busca a un hombre y a una mujer. Y yo quiero ser ese hombre que Dios dice, ahí está, de acuerdo al corazón de Dios. Ahí está ese hombre que puedo usar para traer reformas.
Uno de esos que Dios usó y encontró fue José en el Antiguo Testamento. En un momento muy crucial, Dios sabía que venía algo, venía una hambruna. Todavía no se olía la hambruna, pero Dios sabía, va a haber una hambruna. Y eso va a afectar a dos pueblos, a Israel y a Egipto. Y necesito a un hombre para que a través de él esos pueblos puedan ser rescatados, puedan ser salvados, puedan ser librados del hambre. Y él busca y encuentra a uno llamado Josecito. Usted conoce su historia, yo no voy a entrar en todos los detalles. En Salmo 105 la Biblia dice que Dios lo envió a Egipto para tenerlo allá en el momento correcto y usarlo como aquel hombre que Dios usó para salvar a Egipto y a Israel de la hambruna. Ahora, la manera como lo envió Dios allá es un poco extraño. Los hermanos lo odiaron y lo mandaron a patadas. No es la mejor manera como uno quiere ser enviado por Dios a un lugar, ¿sí o no? Pero como les dije ayer, si nosotros no vamos, Él nos va. ¿Cierto? Porque Dios va a ponernos en el lugar donde Él nos necesita. Y a veces somos tercos en escuchar y por eso Él nos envía con un poquito de fuerza. ¿Cierto? Pataleamos y decimos, Señor, esto no es tuyo. Y declaramos y oramos y no sé qué y pensamos y nada de eso sirve porque Dios te va a colocar en el lugar donde Él te necesita para traer reformas. La otra, Moisés. Cuando ya el pueblo de Israel estaba en Egipto, usted recuerda la historia, ¿cierto? Yo no tengo que repasar toda la historia de Israel esta noche, aunque pica siempre eso, ¿no? Que yo a veces creo que la gente no lee Biblia, aún los líderes. Yo he hecho mis encuestas, pero ya dejé de hacerlas porque frustran demasiado. Aún entre pastores he preguntado cuántos han leído por lo menos una vez la Biblia de pasta a pasta. Es frustrante ver las pocas manos que se levantan entre gente que es líder. Y después uno le pregunta por qué andan descuadrados. ¿Cierto? ¿Por qué cualquier veneno lo chupan como si fuera postre? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y José ya había muerto, o pasan muchos años y ya se olvidan de toda la historia de Israel y cómo llegó allá y la historia de Josecito, tratan mal a Israel. Israel en sus penurias comienza a gritar y decir, Señor, por favor, sácanos de este hueco. Y en vez de que Dios les cambiara las circunstancias, Dios buscó a un hombre para sacar al pueblo de Israel en el momento correcto. ¿Hay algo que tenemos que hacer así? ¿Alguien necesita una colección? ¿Un animalito para su colección? Dios escogió a Moisés y lo preparó para ese momento. Mire, cuando Dios busca a uno y lo encuentra, también lo prepara. Ahora, en el caso de Moisés tomó 40 años de ovejología. Cuando él se graduó de doctor en ovejología, Dios dice, ahora está listo. El pueblo de Israel aguantó un rato. Yo quisiera que no tuviera yo que esperar 40 años a estar listo. Yo ya no tengo 40 años más, yo creo que no. Llegaría a los 100, pero yo dudo. Y yo no sé si quiero llegar a los 100. Entre más estudio sobre el cielo, yo no sé. Lo mejor está de verdad por delante. 40 años de ovejología para poder estar listo para ser usado por Dios. Moisés
tenía el tiempo, Dios lo preparó y en el momento dado lo envió de regreso a Egipto, y fue a través de Moisés que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Déjenme mencionarles otro, Josué. Josué fue ayudante de Moisés por mucho tiempo. Él fue preparado ahí al lado. El líder Moisés fue preparado por Dios allá en el desierto con las ovejas. Josué fue preparado al lado de Moisés. Y cuando Moisés muere, Dios dice, Josué es el próximo para llevar al pueblo de Israel a una nueva etapa y llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Él había aprendido junto a Moisés cómo dirigir un pueblo y aguantar sus terquedades. A ver, nosotros tenemos que ser preparados junto a un hombre maduro, pero sin preparación no va. Pero la otra es, Dios busca un hombre, Dios busca una mujer, y cuando lo tiene, comienza a orar con ella y a través de ella para traer reformas. Yo quiero ser alguien en las manos de Dios para traer vida a otros, y yo me quiero dejar preparar por Él para eso. Y usted puede seguir a través de toda la Biblia y usted va a encontrar esa verdad corroborada. Allí donde Dios quiere hacer algo, Dios busca un hombre o una mujer. La pregunta ¿es usted esa persona? Dios quiere hacer algo con usted. Dios quiere hacer algo conmigo. La pregunta es, ¿quiero? ¿Me dejo preparar? ¿Sí o no? La otra, verdad. Antes de entrar en algunas verdades que yo creo que son importantes en cuanto a las reformas y cómo traer reformas, dónde hay que poner una atención muy especial. Revisemos rápidamente la historia de Esdras y Nehemías, estos reformadores, o la historia de Israel, un poquito de esa historia para entender el contexto. Cuando Esdras y Nehemías aparecen, Israel estaba ya en la cautividad, otra vez, padeciendo problemas, pero fuera de los contextos del terreno de la tierra prometida. ¿Cómo fue que llegó Israel a salir de Israel? Dios, recuerdan, Moisés sacó a Israel de Egipto. Josué los llevó a la tierra prometida. Después de Josué hubo un poco de anarquía, cada cual hacía lo que se le daba la gana, jueces. Cuando después el último juez, el primer profeta aparece, ¿quién es? Samuel. El pueblo de Israel pide reyes y aparecen Saúl, David y Salomón. Pero recuerden, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dijo al pueblo de Israel una cosa. Deuteronomio 8 lo dice. Dice, miren chicos, cuando entren ustedes a la tierra prometida, cuídense de no adorar a dioses falsos. Cuídense de no adorar los dioses que hay en esa tierra. La razón por qué yo estoy sacando a esos pueblos de delante de ustedes es porque llenaron la copa con idolatría y con perversión. Y yo les aseguro, dice Dios, usted puede leer eso en Deuteronomio capítulo 8, 11 al 20, que si ustedes siguen los caminos de esos pueblos, un día ustedes van a vivir lo mismo y yo los voy a sacar de esta tierra que yo les he dado. ¿Está conmigo? Tenemos que captar la historia para después ver los puntos que yo voy a tratar de poner sobre la mesa. El pueblo de Israel cumple lo que Dios dice. Entran a la tierra prometida. De hecho, antes de hablar de Deuteronomio 8, el pueblo sale de Egipto y lo primero que hacen es armar un becerro y decir, ese es el Dios que nos sacó de acá.
tercos para morir, a morir. Dios mandó plagas para acabar con todos los dioses de Egipto uno tras otro y ayudarle a entender al pueblo de Israel que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Y ellos no captaron, fueron tercos. Y cuando entraron a la tierra prometida, antes Moisés les dice: cuídense, no sigan otros dioses. ¿Y qué hacen? Hacen lo que no deben, igual que los cristianos. ¿Aló? Bueno, la Biblia, la mía, dice por allá en 1 Corintios 10 que todo eso en el Antiguo Testamento está escrito para que nosotros aprendamos a no hacer las mismas tonterías. Pero como no leemos la historia, la volvemos a repetir, ¿cierto? El pueblo de Israel sigue dioses falsos una y otra vez. Y esa es la historia por muchos años. Ahora, aparecen profetas, Dios los envía. Ahora, los profetas de hoy son gente tan linda, ¿cierto? Le prometen a uno carro, casa y beca, salud, edad hasta los 300 años. Ese tipo de profetas no es el tipo de profetas que aparece en el Antiguo Testamento. Si usted ha leído, usted va a encontrarse con unos profetas regañones, con unos profetas bravos. De hecho, esos profetas no siempre eran bienvenidos. Los odiaban. ¿Cuántos quieren ser profetas? No, sí, usted hoy va a un seminario de 3 días y lo gradúan de profeta, ¿no es cierto? Porque se le ocurrió algo ahí, ¿no es cierto? Entonces, oh, profeta, profeta, profeta. Sí, ¿verdad? Si lo que usted dice no se cumple, adivine qué. Debe ser apedreado. ¿Cuántos quieren ser profetas? Nada, carambas. Pero los profetas en el Antiguo Testamento se levantaban y decían: pueblo, ustedes andan mal. Y si no se arrepienten, lo que Dios ya prometió en Deuteronomio 8, resumidas cuentas, les va a pasar. Eso era el mensaje de los profetas. A veces uno los ve regañando y uno dice: pero ¿por qué regañan tanto? Ahora, a veces los profetas son muy positivos, sí, es verdad, pero ellos dicen: si usted se arrepiente, entonces ¿qué va a pasar? Dios les va a perdonar. Aleluya. Dios sí que es aguantador. Si yo fuera Dios, ¿usted qué cree que yo hubiera ya hecho? No, es verdad. Yo no aguanto con tanta... Mire, yo he sido pastor por varios años y diferentes iglesias, diferentes países. Hay gente linda en la iglesia, pero hay algunos que me ayudan a la santificación, es verdad, por decirlo menos. Pero a la hora de la verdad quisiera... Esos son esos que cuando oro digo: Señor, ¿por qué no se lo lleva? Por no pecar, ¿cierto? Eso, los profetas anunciaban y decían: si no se arrepienten, les va mal y Dios los va a sacar de la tierra prometida. Y venían profetas. Y venían profetas y habían demostraciones del poder de Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? Había épocas de avivamiento, pero en términos generales Israel fue una nación terca, hasta que Dios dijo: ya no más. Cuando Dios llega a ese punto donde Él dice ya no más, yo llego rápido a ese punto. Dios tiene un aguante increíble, gracias a Él. Que si no, usted y yo ya estaríamos quemaditos. Pero cuando Él llega a ese punto donde dice ya no más, ahí es cuando manda a
ese Nabu. ¿Ok? Y entran a Israel, queman las murallas, queman el templo, llevan un montón de cautivos consigo y de ahí para adelante Israel ya no es la misma. Bueno, no fue la misma desde Salomón, pero yo no voy a entrar en esa historia, porque Salomón, ese tipito que llegó, hizo una oración increíble, que vivió la experiencia de Dios o la presencia de Dios en 2 ocasiones como ninguno hasta ese día. En un momento dado, no fueron las 1000 mujeres el problema en sí, sino que ellas le desviaron el corazón para ir detrás de otros dioses, y Dios dijo: ya no más, y divide a Israel en 2 grupos, Judea y Benjamín, y las otras 10 tribus. Nunca más desde ahí en adelante Israel fue la misma hasta el día de hoy. Y cuando Judá también sigue en la terquedad, Dios dice: no más, y manda a Nabu, y destruyen las murallas, queman el templo y sacan y se llevan a muchos, a la mayoría de los judíos, a Babilonia. Entre ellos está Danielito. Hay luces en la oscuridad. Dios había dicho: 70 años van a pasar por allá, y yo no voy a mover un dedo. Ahora, bueno, no es como se dice, esa es mi expresión. Dios siempre, aún en medio de la oscuridad, se movía en diferentes personajes. Y por otro lado, aunque Dios dijo ya no más, no acabó con ellos. Como dice Esdras, nosotros merecíamos mucho más, pero Dios fue bueno a pesar de nuestra terquedad. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él no actúa de acuerdo a lo que usted y yo merecemos? Cuando se cumplieron los 70 años, Dios comienza a moverse. Y ahí es cuando usted entra a leer en Esdras. Abra conmigo ahora sí la Biblia, ojalá la tiene ahí. En Esdras capítulo 1. Dice la Biblia: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía. ¿Aló? ¿Quién cumplió la profecía? A ver, mire, a veces usted y yo pensamos que nosotros somos tan buenos y tenemos buenas ideas y que Dios debe estar impresionado con nosotros porque queremos hacer algo bueno para Él. No seamos idiotas. ¿Cómo fue esta mañana que oímos la palabra griega para eso? Es Dios el que cumple su promesa. Es Dios el que hace. Es Dios el que inicia los cambios. Es Dios. Lo que tenemos que entender es cuando Dios habla, que respondamos debidamente. Y aquí se cumplieron los 70 años y Dios comienza a hacer algo. Y ponga cuidado cómo comienza. Esto es algo que casi es como complicado, porque uno piensa que el único que Dios puede usar es aquel que es todo bien. Pero Él comienza a usar a un impío, a un no judío, a Ciro. Y dice ahí: movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Y ese edicto tenía que ver con darle permiso a los judíos cautivados hace 70 años para que regresaran otra vez a su tierra, para
reconstruir su templo y reconstruir sus murallas. Dios movió a un político con un decreto. Mire, déjeme hablar un poquito de esto. A veces las circunstancias externas que usted y yo vivimos pueden ser el dedo de Dios moviendo las fichas para que nosotros entendamos que Él quiere hacer algo con nosotros y traer reformas. Es verdad. A veces son leyes que cambian, a veces es algo externo que cambia y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Y a ver, pataleamos contra eso, ¿cierto? Y lo que Dios quiere hacer es traer algo nuevo, una vida nueva, un avivamiento. ¿Está conmigo todavía? Pueblo de Israel, 70 años en la cautividad. Y Dios comienza a obrar. Y escoge a hombres como Esdras y Nehemías o como Zorobabel. En esos tiempos también actuaban como profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. A veces de Malaquías solo sabemos lo que dice capítulo 3, versículo 10. No sabemos ni dónde ubicar a Malaquías. No sabemos lo que viene antes ni lo que viene después de Malaquías capítulo 3, 10. Pregúntele a un pastor, no lo ha leído. Usted le puede sacar esos otros versículos y ni se da cuenta que desaparecieron. Pero Malaquías hay que ubicarlo en el tiempo de Esdras y de Nehemías. Esos son los tiempos cuando el pueblo como que está regresando a Israel. Y el templo está siendo reconstruido y las murallas están siendo reconstruidas. Ahora, el pueblo regresa a Israel. ¿Y qué es lo primero que se reconstruye? ¿Qué es lo primero que se reconstruye? Háblame. ¿Cómo? Las casas. Ok, ¿quién da más? ¿Qué es lo primero que se reconstruye? ¿Alguien lee aquí en Costa Rica Biblia? ¿Cómo? El templo. Ok, ya vamos por más cerca. ¿Alguien más? Los muros. Las puertas. ¿Sabe qué es lo primero que se reconstruye? El altar. Antes de que se comience a reconstruir muros, a reconstruir el mismo templo, ¿qué es lo que se reconstruye? El altar. ¿Por qué les dije un poco de historia? Porque cuando salieron de Egipto, Dios acabó con todos los dioses de Egipto. Israel debía entender, el único Dios es el Dios de Israel, quien los sacó de Egipto. Por eso Él les dio mandamientos, debían vivir de acuerdo a eso. El primero es, no tenga otros dioses. ¿Qué hizo Israel durante toda su historia? Vivió un sincretismo increíble. A veces le iba mejor, a veces le iba peor. Dios dijo no más, mandó profetas para advertirles, para ayudarles a que retornaran a Dios y dejaran de seguir a dioses falsos. No lo hicieron. Dios cumple su profecía de sacarlos de Israel. Y los tiene 70 años. ¿Por qué los llevó 70 años a la cautividad? Porque siguieron dioses falsos. Y cuando ellos regresan a Israel, lo primero que se reconstruye correctamente es ¿qué? El altar de Dios, el lugar de adoración. ¿Sabe cuál es lo primero y la cosa sobre cualquier cosa que hay que reconstruir si nosotros queremos ver reformas en nuestros tiempos? La adoración. Ahora, déjenme decirles una cosa. Yo sé lo que pasa por su mente. Nosotros ya tenemos un equipo lindo. Sí lo tienen.
y cantamos canciones. Nosotros adoramos a Dios. Pero es que cuando mire, lo único que yo sé de tocar música es lo siguiente. Yo toco instrumentos. ¿Dónde están? Desaparecieron. Aquí, yo los toco. ¿Ok? Eso es todo lo que yo sé en cuanto a tocar música. Hoy en día hay algunos que dicen, ay, que yo soy adorador. Cuéntame y explícame, ¿qué significa eso? Toco guitarra. ¿Eso es todo? Ahora yo le pregunto a la gente, cuando usted escucha la palabra adorar a Dios, ¿qué se le viene a la mente rápido? Aquí dicen obediencia. Otros, sí, bueno, ustedes ya están infectados, pero bueno. Normalmente la gente dice cantar cantos. Y normalmente dicen, el domingo vamos a adorar a Dios. Y ese es el momento de adorar. Pero yo le digo, cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta que yo no tengo que ser músico para adorar. Yo no estoy diciendo que los cantos son malos y que eso no es parte de, pero no es todo. No es todo. Y yo creo que hoy en día lo que tiene que ser reconstruido en la iglesia es la verdadera adoración. Primero, que cualquier otra cosa. Mañana hablaré un poquito de cómo debe verse la adoración en el diario vivir. Pero es más que cantar cantos. Le digo, y es más que el culto dominical esas 2 horas. Es todo un estilo de vida donde Dios es el número 1 en su vida. Y obediencia es correcto, pero es más que eso. Usted tiene que tener un estilo de vida a tal punto que la gente por su estilo de vida le pregunte, ¿y usted a qué religión pertenece? Porque al que usted adora, ese afecta su diario vivir. Si usted dice que adora a Dios y su diario vivir no está afectado por eso, usted tiene sincretismo. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero Dios está buscando gente que le adora a Él de todo corazón. Anoche hablamos de Naamán. Él fue sanado físicamente, pero después de eso, él cambió su Dios y definió que a los que estaba adorando hasta ese día ya no seguía adorando, iba a adorar al Dios de Israel. Todo servidor de Jesús que quiere ser un reformador, dejar huellas dignas de ser seguidas, tiene que ser un adorador de Dios. ¿Es verdad? Jesús tiene que ser su Señor, no solamente su Salvador, no solamente esa llanta o ¿cómo le llaman aquí a esa rueda de repuesto en el auto? ¿Cómo le dicen acá? Repuesto. Muchos nos gusta cantar, Él es Señor, Él es Señor. ¿Cierto? Allá atrás en el baúl, ¿o dónde lo tiene usted? Y ojalá que tenga aire. Porque cuando el día llega y usted tiene problemas, usted va a sacarlo y dice, ¡ah! Bueno, aún así Dios nos ayuda, pero Él quiere ser el piloto. Él quiere ser el que maneja nuestra vida. Él quiere tener la preeminencia en nuestra vida. Cuando leo y estudio la vida de Jesús, yo noto una cosa. Él fue ungido con el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea a la cual fue llamado, predicar las buenas nuevas, sanar enfermos, liberar a los cautivos, etcétera, etcétera.
Y recuerda cuando una vez fue ungido, él fue al desierto. Bueno, llevado por el Espíritu Santo. Eso a veces no nos cuadra a nosotros. ¿Cómo que el Espíritu Santo lleva al desierto? Nos debe llevar esa una comida suculenta, ¿no? Nada que ver, pero Jesús fue llevado al desierto. Y usted recuerda que después de 40 días de ayuno, se le aparece, bueno, puede ser que el diablo venía durante todo el tiempo ya molestando, pero recuerda una, le muestra todo a la tierra y dice, todo eso te lo doy. Usted lo puede tener, Jesús, pero bajo una condición. ¿Cuál fue la condición? Póstrate y adórame. ¿Qué dijo Jesús? Eso hubiera sido el camino fácil para obtener la tierra, pero no para obtener lo que Dios tenía para él. Jesús dice, no voy a adorar a otro Dios. Y eso determinó el camino hasta el final. Mire, si usted quiere tener el impacto que Jesús tuvo, tiene que tener también la misma actitud y decir, yo voy a adorar a Dios sobre cualquier cosa. Grandes líderes siempre fueron adoradores. Los que la embarraban, como dicen en mi tierra, se desviaban porque seguían a dioses falsos. Les quiero solamente recordar algunos. Abel, ese fue uno de los primeros ahí que adoró a Dios, ¿cierto? Bueno, ¿cuál era el otro? ¿Cómo se llamaba su hermano? Caín. ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. Bueno, por lo menos debería saber eso. Está en el capítulo 4 de Génesis, ¿no? Abel agradó a Dios. Su hermano sí no fue muy bueno y después lo mató. Pero aquí nosotros vemos que Abel llega a ser un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque fue un ¿qué? Un adorador de Dios. El otro, recuerden a Abraham. De hecho, todos los patriarcas tenían la misma calidad, pero piensen en Abraham. ¿Abraham quién es? ¿Cómo lo conocemos? Padre de las multitudes, claro que sí. Algunos lo recuerdan porque tenía ganado, ¿cierto? Y riquezas. No, pero no comenzó ahí, chico. ¿Dónde comenzó Abraham? Saliendo de Ur de Caldea, donde estaba adorando a otros dioses, y Dios dijo, salga de ahí, yo te voy a mostrar una tierra donde fluye leche y miel. Y él escuchó la voz de Dios y la obedeció. Nosotros llamamos a Abraham en el Nuevo Testamento el padre de la fe, pero Abraham no fue solo un padre de la fe, él fue un adorador. Como ningún otro, Abraham, si usted lee su historia, él construye altares a lo largo de todo el camino con Dios. Si usted tiene fe en Dios, usted arma altares, no ese tipo de altares que Abraham estuvo formando, pero sí hay cierto tipo de altar espiritual que usted y yo debemos estar armando, sacrificios que debemos ofrecer a lo largo de nuestro camino como creyentes. Donde Abraham tenía un encuentro con Dios, él armaba un altar. Dios hacía algo para él, él armaba un altar. Él es conocido en la Biblia como un armador de altares. En otras palabras, él es un adorador. Ahora usted se pregunta por qué él tuvo tanto éxito. ¿Aló? Porque usó el truco número 54. Yo declaro, lo digo de esta manera y lo empujo así. Y Dios tiene que hacerlo. ¿Usted qué cree? Dios no es un payaso. Dios es Dios. Y lo que Él busca son adoradores. Abraham
finalmente fue grandemente bendecido, no por pactar con Dios tontería, indulgencias modernas. Pablo estaría aquí, el apóstol, él diría anatema a eso. Dios busca adoradores. Yo estoy hablando de reformas. Y si la iglesia hoy día en el mundo va a experimentar reformas, tiene que dejar de jugar con Dios y tiene que hacer a Dios el centro, ni el humano. Cuando nos reunimos no es acerca de nosotros, es acerca de Él. A veces nuestras adoraciones y aún nuestras oraciones es todo me. Es muy poco tú. Y es verdad, revise las canciones. Yo a veces ya ni canto algunas. Primero que todo porque las cantan en una tonalidad que, Dios mío, a esta altura de la vida ya no llego allá. Pero es que yo doy la vuelta y miro la iglesia y veo que tampoco cantan. Entonces, pero los únicos que no se han dado cuenta son los que cantan en esas alturas. Pero son cantos donde es mucho me, muy poco tú. Es muy poco acerca de lo de Él. Estimados, yo creo que a veces nosotros nos hemos vuelto idólatras. Yo sé, en la iglesia católica hemos estado regañándolos porque tienen sus imagencitas allá, pero nosotros tenemos a veces también imágenes. Somos nosotros mismos. Es yo. Es poco Él. Y a veces estamos tan desesperados porque no hay un mover fresco de Dios entre nosotros. Y empezamos a ir a seminarios de cómo llegar y torcerle el brazo a Dios. Mucha plata que uno se tira ahí. Dios está buscando gente que lo busca de todo corazón. De hecho, en el Nuevo Testamento, más primeramente buscad las cosas del reino de Dios y su justicia, y el resto se le añade. Ahora, el reino de Dios, buscar el reino de Dios, ¿qué significa eso? Primero significa buscar al Rey. Y cuando usted busca al Rey y lo hace centro de su vida, las cosas comienzan a cuadrar en su vida. Y es interesante que lo primero que los reformadores reconstruyeron no fueron las murallas. De hecho, cuando le estudiamos Esdras y Nehemías, de hecho, ustedes lo confirmaron hace un rato. Nosotros no pensamos que se construyó primero el altar. Normalmente se escuchan muchas prédicas de Nehemías reconstruyendo las murallas, ¿sí o no? Pero todo comenzó con el altar. Abraham fue un adorador. Mire, el rey Saúl, solo para recordarles un poquito acá, es que hay que leer Biblia de pasta a pasta y volverla a leer para entender algunas cosas. El rey Saúl subió al gobierno porque Dios lo llamó, lo ungió para eso, pero ¿por qué falló? ¿Por qué falló el rey Saúl? Él falló no solo por desobediencia, sino porque él en su momento, cuando regresó de atacar a los amalecitas, cuando Dios le dijo, acabe con ellos, él regresa. En 1 Samuel capítulo 15, 12 dice, él regresa y ¿qué es lo que él hace? No mata. Lo mejor, mantiene al rey Agag vivo, pero hay otra cosa que él hace. Vea conmigo 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Aquí dice, 1 Samuel, yo estoy en segunda, por eso es que. 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. ¿Aló?
¿Por qué desecha Dios a Saúl? ¿Por un pecadito? Por el pecado. ¿Recuerda que Abraham era un constructor de altares? Cada vez que tenía una victoria, cada vez que tenía un encuentro con Dios, construía un altar. Eso lo hacían los hombres de Dios y las mujeres de Dios. ¿Qué hizo Saúl cuando tuvo una victoria? Se construyó un monumento a sí mismo. Estimados líderes, usted y yo podemos construir nuestros monumentos. No voy a darle duro a los de la alabanza, pero es que, lo siento, pero es que por ahí comienza. Y después voy a darle duro a los predicadores. Pero llega alguien y llega y dirige la alabanza y la gente tocada por Dios. Y de verdad tocada por Dios. Yo no estoy diciendo que no. Baja el que dirige la alabanza, sale afuera y hay alguien quien le dice, hoy estuvo la presencia de Dios acá. Usted cuando diriges, wow. Y aunque no lo digamos, aquí adentro hace, si no me tuvieran a mí, Dios no aparecería en esta iglesia. A usted no lo dice. Y a la larga usted no usa esas palabras. Pero allá adentro como que se comienza a armar un monumento a sí mismo. ¿Está conmigo? Ahora el predicador predica un mensaje y gente se arrepiente y ¡wow! Y la gente dice, pastor, esa predica cuando usted predica. Impresionante. Y el pastor, el ungido de Dios. Creído. ¿Qué es lo que está haciendo? Construyendo un monumento. Nosotros somos ágiles en construir monumentos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Le estamos quitando el lugar que le pertenece a Dios. Y nos volvemos idólatras. Y llega el momento, como en el caso de Saúl, donde Dios dice, ¿sabe qué? Usted ya no me sirve. Me voy a conseguir a uno conforme al corazón de Dios. Y se consiguió a David. ¿Por qué consiguió a David? ¿Por qué a David? Estudia la vida de David y usted se va a dar cuenta. Ese hombre era un adorador. Sí, él cometió esa tontería con Betsabé y eso era pecado y le costó mucho. Pero él no fue destituido por ese pecado. Por la idolatría. Por eso, estimados, lo primero que debemos nosotros establecer es a quién nosotros vamos a adorar en nuestra vida. Y como líderes, nosotros tenemos que asegurar que Dios es el número uno en nosotros. Otra cosa que veo en los reformadores, y es otra cosa de las que yo veo peligrando en nuestra iglesia y en las iglesias evangélicas en general. Cuando leo Esdras y Nehemías, otra cosa que estaba en el centro era la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios se volvió un medio, una herramienta para la reforma. Comenzando con Esdras. Abra conmigo Esdras. Esdras, capítulo 7, versículos 6 y siguientes. Esdras 7, 6 al 10 dice: Este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Atarjerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de este año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril.
el primer día del nuevo año y llegó a Jerusalén el 4 de agosto. Pues esto está adaptado a nuestro calendario acá. Pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido A, estudiar, B, y obedecer la ley del Señor, y C, enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Más adelante nosotros leemos que durante el tiempo de Nehemías se leyó en grandes porciones la escritura, y Esdras y otros como Ageo, Malaquías explicaban la palabra de Dios, y eso llevó a un gran arrepentimiento del pueblo de Dios. Ellos reconocieron donde habían fallado y comenzaron a ordenar sus vidas. De Esdras nosotros leemos que él era un hombre diligente estudiando la palabra de Dios. La estudiaba, la practicaba y la enseñaba. Y eso llegó a ser uno de los elementos importantes en la reforma. La palabra de Dios hoy en día, la sana doctrina, está bajo ataque. Hay una guerra espiritual de la cual yo creo nosotros no nos hemos dado mucha cuenta. Y la batalla más grande que hoy se está librando en la iglesia es definitivamente la batalla por la verdad cristiana, por la sana doctrina. Siempre han habido falsos profetas, eso es verdad. Pero hoy es demasiado. Cada nada están entrando cosas nuevas a la iglesia. Y solamente porque queremos una masa de gente ahí sentada, adaptamos cualquier verdad al gusto de la gente. Lo que les hagas cosquillas en el oído, lo decimos. La sana doctrina está bajo ataque. Y yo veo tristemente que nosotros los cuadrangulares no nos salvamos de eso. Yo ando por Centro y Suramérica y yo le digo que algunas cosas que estamos haciendo en la iglesia están más cerca a la brujería que a la adoración de Dios. Puede ser que a usted no le guste eso, pero yo lo he visto. A veces no he salido corriendo de ciertos cultos porque la gente a veces me está observando a mí, y si me ven corriendo a mí, ellos le van a dar duro al pastor. Y a veces estoy tentado de irme para que le den duro, pero bueno. Pero por respeto me la aguanto. Pero a veces que ni Biblia usan el domingo por la mañana. No leen. Y si no leen, no la estudian. Y si no la estudian, no la practican. Y cuando aparecen el domingo por la mañana, ¿qué predican? A veces cuando uno habla con pastores sobre exégesis y hermenéutica, ellos dicen, reprendo. Pero para poder predicar el domingo algo que es Biblia, que trae vida, recuerden que es la Biblia la que trae cambios, es la palabra, la inspirada, la palabra de Dios la que es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para traer convicción, para traer consejo, exhortación, para traer corrección, ¿sí o no? Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 y siguientes. El consejo de Pablo a Timoteo era: predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Iglesia
cuadrangular y los que estén con nosotros hoy día que sean de otra denominación o agrupación. Si queremos reformas, no las vamos a obtener con un poco de trucos raros religiosos, sino con la palabra de Dios. Yo no sé si usted me está escuchando, pero yo ando con una carga de verdad. Gente no está leyendo, no está estudiando la Biblia. No somos como Esdras y por eso no tenemos nada que darle a la iglesia. Ahora, hay gente que dice, es que la iglesia necesita, es que es muy... No, yo he estado con la gente, yo he estado sentado ahí desde que ya no tengo iglesia local que pastorear. A veces estoy sentado ahí y oigo lo que chismografean ahí. Y hay un grito de parte de la iglesia, quiero ser alimentado. Y yo digo, he estado en cultos, no predicando, ahí como que digo, yo quiero estar simplemente ahí y recibir. Y siempre salgo pecando. Porque hay cosas que yo digo, ¿cómo pueden decir eso? Y la gente está hambrienta. La gente no es tan bruta como nosotros creemos. Ellos sí ven, esto no me alimenta. Pastores, líderes, si ustedes tienen la oportunidad de dar algo, estudien primero la Biblia bien. Y cuando la tienen bien estudiada, ustedes van a estar dando algo que tiene vitaminas. Y la gente va a estar feliz. Hace poco estuvimos en Nicaragua con pastores y líderes. Un grupo pequeño, pues pequeño, eran como 30 personas. Durante 3 días, estudiando cómo se hace exégesis, cómo se hace una buena hermenéutica y cómo se prepara un mensaje sencillo en 10 minutos. 3 días trabajamos. Y después, al final, era que de todos los 5 personas, así con lotería cristiana los elegimos, si es que existe eso. Pero hubo lotería cristiana, sí, nada malo, pero ahí escogimos, todos tenían que preparar un mensaje de 10 minutos, 5 sacamos, de esos que habían estado durante 3 días estudiando la Biblia y aprendiendo cómo a investigar, cómo encontrar la verdad en ese texto y cómo aplicarla a la vida de hoy y hacer un bosquejo y predicarlo en 10 minutos. Y entonces salieron los 5. Y comenzaron a predicar. Yo casi me convierto otra vez. Y lo interesante es que estos pastores, algunos viejos, de esos que Jesús ya pronto viene a recoger, maravillados que en 10 minutos se podía decir tanto y que era una bendición y de acuerdo a la Biblia. Y yo dije, ¿de verdad? Yo creo que a veces no estamos estudiando. Ahora, pastores a veces no solamente no estudian personalmente la Biblia, sino es que no tienen un plan de superación en el ámbito de su profesión. La Biblia está siendo atacada como nunca antes hoy en día. Lo mejor que usted puede hacer, líder, es ver qué es lo que está produciendo lo que usted dice. ¿Discípulos? ¿O solamente seguidores que de vez en cuando gritan aleluya cuando usted les obliga a gritar aleluya? ¿Qué pasaría con nuestras iglesias en Latinoamérica si el Estado Islámico estuviera entre nosotros? ¿Aló? ¿Quiero yo eso? No. Que cuando lo agarran así con el cuchillo acá, ahí se pone la cosa seria. ¿O es el momento cuando salimos corriendo
¿Qué clase de gente estamos produciendo hoy en día? Debemos cuidarnos, como dice Pablo a Timoteo, cuídate a ti mismo y a la doctrina. Si haces eso, te salvas a ti mismo y a los que te escuchan. Bueno, un último rápido y con eso termino. Son las 9 y ustedes están que se duermen. Pero lo quiero también presentar y sugerir como otro elemento para una reforma, y es la oración relevante. Depender de Dios. Cuando escucho o leo Esdras y Nehemías, yo noto que para la reforma la oración fue clave. Ahora, cuando leo Nehemías y como él ora, yo noto que él no trató con la oración de doblarle el brazo a Dios. A veces, no sé, la oración mía, puede ser que la suya también, suena a veces así como tratar de convencer a Dios que yo tengo la opinión correcta y Él debe seguirme a mí. ¿Aló? ¿Se ha encontrado usted ahí alguna vez? Señor, yo creo que eso es. Y uno tratando de convencer a Dios. Es interesante notar que Nehemías, igual Jesús, en sus oraciones no trataban de convencer al Padre, sino la oración era más bien un escuchar a Dios para ver cuál es el plan que Él tiene y empezar a moverse en esa dirección. ¿Cómo suenan sus oraciones? ¿Ora usted? Ahora, yo no estoy diciendo que usted tiene que tener una hora todos los días de las 5 a las 6 de la mañana, ¿no? Ponga el despertador y dile. No, yo no estoy hablando de eso. A veces las oraciones pueden ser hasta en el mismo auto. Usted va y, Señor mío, no entiendo esto. Ayúdame a entender. A veces cuando estás caminando uno está orando y no es lo kilométrico. Es esa conexión constante, tratar de entender, Señor, qué es lo que tú quieres. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Tengo que entender cuál es la voluntad allá arriba y aquí empezar a empujarla con mis oraciones. Eso es oración. Eso fue lo que Nehemías hizo. Él no oró solo unos días, de hecho, fueron un par de meses hasta que finalmente él entendió que estaba llamado a regresar a Jerusalén y reconstruir los muros. Él no dijo, Señor, ahora hágale para reconstruir. Él simplemente se dejó impresionar por las noticias que había recibido y comenzó a orar a ver qué es lo que Dios tenía en mente. Y cuando él entendió exactamente lo que Dios quería, empezó a moverse en esa dirección. Estimados, hay muchas cosas más de Esdras y Nehemías. Reformadores idóneos, líderes que marcaron la diferencia, que impactaron vidas, toda una nación. Yo creo que esos principios se aplican a nosotros hoy igual. La primera es, hagamos de Dios el centro de nuestra vida, de nuestro ministerio. Que sea Jesús otra vez aquel a quien nosotros adoramos de todo corazón. Le damos a Él la preeminencia, el trono en nuestro corazón. Y lo adoramos en obediencia, en una vida entregada a lo que Él tiene para nosotros. Como líderes hoy en día tenemos que también predicar la sana doctrina de la palabra de Dios. Suena sencillo, pero eso comienza con un estudio constante. A veces uno escucha que pastores no tienen un plan de superación. Triste, busque cómo superarte en la palabra de Dios, no en trucos de cómo hacer iglesia. Sino predicar la palabra de Dios y dejarle el resto a Dios. Usted solo siembra,
o usted solo riega. El crecimiento lo da Dios. La palabra tiene poder, no la suya, la de Él. Predíquela, estúdiela. Y la oración, interesante. No sé si usted ha visto esto, pero los discípulos no le preguntaron a Jesús: Señor, danos el truco número 54 de cómo hacer crecer una iglesia. Tampoco les dijo: Señor, ¿cómo puedo levantar fondos? Dame la clave, Señor. Y hay seminarios para todo eso hoy. Pero ¿sabe qué fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús? Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que cuando todas las cosas que Jesús hacía eran porque Él andaba en esa conexión con el Padre. Enséñanos a orar. Tres puntos que nos pueden mantener bastante ocupados, pero cuando los empezamos a vivir, vamos a ver que dejamos huellas dignas de ser seguidas.